El bendiga a todos, bienvenidos a un nuevo análisis. El día vamos a estar analizando lo que es el libro de Números, capítulo 12, versículos del 1 al 15. Un texto bastante profundo, ¿no? Cuando deja una enseñanza bastante grande, lo cual nos habla de lo que es cuando María y Aarón murmuran contra Moisés. Debemos de saber de que la Biblia es viva, la palabra es viva y eficaz y que nos habla constantemente. Así que el día de hoy vamos a tratar de profundizar en lo que es este texto y pedirle al Señor de que nos ayude a poder entender y poder discernir cuál es el mensaje que nos quiere hablar sobre esta historia. Y el texto comienza de la siguiente manera y dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Aquí vemos a los hermanos de Moisés hablando. Dice la palabra que hablaron contra Moisés. Y dice que hablaron a causa de la mujer de que Moisés había tomado. Dice de que era cusita. Y más adelante dice también que se hace una pregunta entre ellos. Y dice: ¿acaso solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y dice de que Jehová lo oyó. Debemos recordar la historia de Moisés. Sabemos de que Moisés salió huyendo de Egipto después de haber matado a un soldado egipcio. Y huyó. Y cuando iba huyendo encontró a, a lo que era su mujer. En ese momento no era su mujer, sino que era una pastora de ovejas. Así que vemos de que él se casa con ella. Y pasa de que esta mujer no era de lo que el pueblo de Israel. Y la pregunta es simple y la respuesta es pues común, por decir así. Vemos de que Moisés no sabía de que él no era egipcio. Él había nacido, había crecido como egipcio, había tenido una educación de egipcio, así que él huir, no sabía ciencia cierta todo el reglamento, todo lo que es la cultura del sentido del pueblo de Israel. Así que él huye y se casa con una mujer cusita. Y dice la palabra de que María y Aarón comenzaron a murmurar y murmuraron contra él a causa de esta decisión de haberse casado con una mujer de que no era israelita. Y lo que llama la atención bastante es que cuando ellos dicen: ¿acaso solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Tratando de ponerse al nivel de Moisés. Y es aquí donde se vuelve interesante lo que es este pasaje, porque es la palabra de que lo oyó Jehová. Y esto es lo que tenemos que tomar en cuenta nosotros como hijos de Dios. Todo lo que nosotros decimos es llega a los oídos de Dios. Cualquier murmuración, cualquier cosa, cualquier palabra de que no esté de acuerdo a la voluntad de Dios que digamos, llega automáticamente a los oídos de Dios. Y este no era la excepción. Y dice en el versículo número 3: y, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Comienza la palabra a detallar y dar detalles sobre cuál era la cualidad de Moisés. Y una de las cualidades de Moisés dice que era un hombre muy manso. Y da cierta reseña y dice: más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Nosotros comenzamos a analizar lo que era la personalidad de Moisés. Moisés, cuando es llamado por Dios, lo vemos un hombre dudoso de sí mismo, que dudaba de su capacidad. Y comenzó a dar muchas excusas cuando Dios lo llamó. En el monte Sinaí lo llamó para que fuera libertador de su pueblo. Y vemos de que él comenzó a dar diferentes excusas: que no sabía hablar, que no era bueno para hablar y muchas cosas. Y que qué iba a pasar si el pueblo no creía en él, que él era libertador. Así que vemos de que hubo un diálogo entre Dios y Moisés para luego él ceder al llamado. Y luego vemos de que Dios escoge a Aarón para que fuera el intérprete de Moisés y el que hablara al faraón por medio de él. Así que vemos que pasa el tiempo, el pueblo de Israel está en el desierto y comienza María y Aarón a murmurar contra Moisés. Y comienzan a decir: ¿acaso no solamente por él puede hablar Dios? ¿No ha hablado también por nosotros?
nosotros podemos ser igual o mejor que él. A la verdad, nosotros hemos guardado nuestra cultura, hemos guardado nuestro linaje, hemos guardado todo lo que a Dios le agrada. En cambio, Moisés no ha guardado porque se casó con una mujer que no es de nuestro linaje. Y podemos tratar de obtener muchas informaciones o muchas anécdotas sobre esto, porque la palabra no especifica, lo dice que murmuraron. Y cuando habla de murmurar es hablar algo en contra de alguien, que no le señalar o juzgar a alguien por una acción. Eso es murmurar, porque no lo están hablando frente a la persona, sino que están murmurando entre sí, están chismoseando, como queramos decirle. Pero dice la palabra de que Dios escuchó y dice que aquel varón Moisés era muy manso. Y si nosotros miramos esta palabra manso, nosotros lo confundimos con una persona sin carácter, una persona de que no tiene autoridad. Pero vemos de que cuando Dios le entrega los mandamientos a Moisés, y Moisés al ver el pueblo que estaba haciendo cosas indebidas, lo primero que hace Moisés es tirar las tablas de la ley sobre el becerro. Entonces, nosotros miramos esa comparación y decimos, pero ¿cómo es que un hombre manso puede actuar de esa manera? Y podemos comenzar a escudriñar o comenzar a analizar lo que es la personalidad de Moisés. Pero debemos de ser claros, Moisés llegó un momento que se enfadó al ver que se habían apartado el pueblo, de que habían salido de la cautividad, habían salido a una tierra nueva, habían salido de la esclavitud y volvían a hacer las cosas que hacían cuando estaban en esclavitud. Entonces Moisés se enoja, se enfada y tira las tablas y deshace lo que es el becerro que habían hecho de oro. Así que vemos este momento cuando Dios dice que Moisés es el hombre más manso de todos los hombres sobre la faz de la tierra. Y dice número 4, luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salí vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Y llama la atención de que Dios no los confronta automáticamente, sino dice la palabra de que los llama a los tres para que salgan al tabernáculo de reunión. Y dice la palabra que salieron ellos tres. Y dice el número 5, entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Aquí vemos de que Dios baja de donde está él. Dios baja de su trono y baja a la puerta del tabernáculo y lo primero que hace es llamar a Aarón y a María. Y aquí sucede algo bastante drástico, bastante fuerte, como queramos decirle. Dice la palabra de que, y el versículo 6 dice, y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión y en sueños hablaré con él. Y si nosotros analizamos este texto, profundizamos en esta parte, vemos de que Dios, inclusive en este momento, en el día de hoy, vemos que cuando Dios le habla a un profeta, le habla por sueños o le habla por visiones. Pero en este tiempo que estaba escrito este texto, Dios mismo dice, si hay profetas entre vosotros, y resalta, recalca, dice, oí ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión y en sueños hablaré con él. Y podemos ver cuando Dios se le aparece a Jacob. Dios lo primero que hace es, Jacob está dormido y tiene un sueño, tiene una visión. Y Dios le habla y le hace una promesa, dice que estará con él donde quiera que vaya y que lo traerá en paz a su tierra y que él estará con él hasta que haya cumplido todo lo que ha prometido. Aquí vemos de que Dios resalta y recalca, dice, yo a los profetas, si hay profeta entre ustedes, le hablaré por sueños, dice, le apareceré en visión y le hablaré con él en sueños. Y dice número 7, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Y aquí donde vamos a tomar un paréntesis. Cuando tú eres llamado de parte de Dios para un ministerio, cuando tú eres llamado de parte de Dios para ser la cabeza de una iglesia, para ser la cabeza, no sé,
de un ministerio, tú tienes que mantener una postura de acuerdo como Dios quiere. Tienes que mantenerte constante guardando la orden que Dios te ha dado a tu vida. Y dice la palabra, cuando hace una comparación entre el profeta y Moisés, dice: no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Dios no solo habla que Moisés era manso, no solo habla de que era el más manso de todos los hombres sobre toda la tierra, sino también dice: Moisés es mi siervo y es fiel en toda mi casa. Cuando tú eres un ministro de Dios, cuando tú eres un siervo de Dios, debes de mantenerte fiel a Dios sobre todas las cosas. Mantenerte fiel a Dios. La fidelidad hacia Dios debe ser parte fundamental de tu ministerio. Porque vemos de que Dios comienza a confrontar a Aarón y confronta a María y les dice: a la verdad que a los profetas me les aparezco en visiones y les hablo en sueños. Pero no es así con mi siervo Moisés. No es así con mi llamado. No es así con el que yo le llamé para ser el que le saque de esclavitud. Yo a él le guardo o le hablo directamente. Dice el 8. Cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Porque pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés. Una confrontación clara. Y le dice, y quiero hacer un énfasis en esto. Dios dice: puede ser el mejor profeta, pero los profetas yo les hablo por medio de sueños. Pero con mi siervo Moisés es diferente, porque cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Vemos el Dios Altísimo, vemos el Dios Todopoderoso, el Omnipotente, diciendo: a Moisés le apareceré cara a cara. Dice la palabra de que nadie puede ver cara a cara a Dios. Dice un texto en la Biblia que nadie podrá ver cara a cara a Dios, porque su gloria sobrepasa cualquier humanidad. Pero aquí hay algo especial. Moisés tenía algo especial. Era manso y era fiel. Era el más manso de toda la tierra y era el más fiel de toda la casa de Israel. Y dice más adelante, y la pregunta que le hace Dios a María y a Aarón, dice: ¿por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra Moisés, mi siervo, mi escogido, mi ungido? Y ese es el detalle, ese es el cuidado que debemos tener nosotros como hijos de Dios. Debemos tener mucho cuidado de levantarnos con intrigas, de levantarnos con falsos testimonios sobre lo que es los ungidos de Dios. Porque puede ser de que nos llevemos la sorpresa de que a cada persona que nosotros criticamos, a cada persona de que nosotros levantamos falsos, esté guardando su vida, sea fiel a Dios en toda su forma de caminar. Y en vez de obtener algo supuestamente agradable en nuestra vida, obtengamos algo en contra. Y ese fue el caso de Aarón y de María. Y dice la palabra en el versículo 9. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Dice, la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Tengamos cuidado de que murmuramos en contra de los ungidos de Dios. Tengamos cuidado que falsos levantamos a los ungidos de Dios. No vaya a ser de que la ira de Dios se levante contra nosotros
por no aprender a hablar, por no aprender a ver, por no aprender a pensar antes de hablar, de ver con los ojos espirituales, no con nuestros ojos carnales. Porque Aarón y María cuestionaron y criticaron del por qué Moisés se había casado con una mujer cusita. Del por qué nada más Moisés era el líder, por qué nada más Moisés era el escogido, cuando Dios también hablaba por medio de ellos dos. Y dice la palabra que la ira de Jehová se encendió contra ellos. Y pasó algo bastante drástico más adelante. Y dice la palabra en versículo 10, y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Vemos de que Dios desata una maldición sobre María, la convierte en leprosa. Y dice el 11, y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Aquí vemos de que lo primero que hace Aarón es clamarle a Moisés y le dice, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Como cristianos debemos de aprender a hablar. Debemos de aprender a saber qué decir y qué no decir. Porque muchas veces pecamos dando opiniones falsas sobre nuestros hermanos, sobre ministros, sobre pastores, sobre líderes, sobre personas de que son humanos, cometen errores, claro. Aquí podemos ver de que Moisés tomó una mujer que tiene que tomar, pero no tenía conocimiento de que no tenía que hacerlo. Pero Aarón y María sabían perfectamente de qué estaban hablando. Y pecaron contra Dios y hubo una represalia de parte de Dios. Y dice el número 12, no quede ella ahora como el que nace muerto y al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, Dios, que la sanes ahora. Y aquí vemos Moisés, sabiendo de que sus dos hermanos habían murmurado contra él, sabiendo que sus dos hermanos lo habían menospreciado, sabiendo que sus dos hermanos habían puesto en tela de juicio su liderazgo, que se habían levantado en contra de él. Lo que hizo Moisés fue clamar a Dios, pidiendo que sanara a María. Y esto nos da una enseñanza bastante profunda como nosotros, como hijos de Dios, no tanto como ministros, como hijos de Dios. De que no podemos permitir de que nuestro corazón se contamine. Vienen críticas, vienen saneamientos, vienen falsos, pero nuestro corazón no puede contaminarse de la crítica, de la mentira, de las artimañas del enemigo. Debemos de orar siempre por aquellos que muchas veces nos vituperan. Debemos de orar e interceder ante Dios para que Dios tenga misericordia de aquellos que se levantan contra nosotros, que nos hacen discordia, que nos hacen la vida difícil. Debemos de mantener nuestro corazón limpio y puro ante los ojos de Dios, e interceder y orar por aquellos que se levantan contra nosotros. Y dice la palabra en el versículo 14, respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Aquí vemos de que era tanta la afinidad entre Dios y Moisés, de que Dios escuchó rápido la súplica de Moisés. Y lo primero que dice es, sáquenla del campamento por 7 días. Y después volverá a la congregación. Y la pregunta es esta. ¿Qué pasó por la mente de María? ¿Qué pensaba María cuando fue excluida del campamento? ¿Qué recuerdos tenía María cuando cruzaron el Jordán?
comenzó a tomar su pandero y a alabar a Dios, al Dios Altísimo, a hacer un cántico de María. ¿Qué pasaba en su mente viendo leprosa? ¿Qué pasaba en su mente viendo de que estaba dentro del campamento y que hoy estaba excluida por haber hablado locamente, por haber levantado murmuración en contra de su hermano, en contra del líder, aquel que fue llamado de parte de Dios para libertar su pueblo de la esclavitud? ¿Qué pasaba en su mente? No fue un día, fueron 7 días. ¿Qué pasaba en la mente de María durante estos 7 días? La palabra no lo especifica. Pero ¿qué hubieras hecho tú si estuvieras enfermo con lepra? Saber que no tuvieras paz en tu cuerpo por 7 días. ¿Qué pasaría en tu mente? Tal vez maldicirías a Dios. O tal vez te arrepentirías como vemos que se arrepintió María. ¿Qué pasaría con tu mente? ¿Qué pasaría con nuestra mente? Si muchas veces cuando estamos en un tiempo de crisis, dudamos muchas veces de que Dios está con nosotros. ¿Qué pasaría cuando Dios se levanta contra nosotros y nos da un castigo bastante inmenso, que es una enfermedad que no te da paz? La lepra es una enfermedad que no te daba paz. Desesperación, llanto, dolor. Pero dice la palabra en el versículo 15: y así María fue echada al campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Para terminar, el texto de hoy dice: así María fue echada al campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Y siento algo de parte de Dios con esto. Y voy a decirlo, y le pido a Dios de que traiga confirmación sobre lo que estoy diciendo. Hay momentos cuando tú has pecado contra Dios. Hay momentos cuando tú has hecho algo indebido ante los ojos de Dios. Y tú eres parte fundamental del ministerio donde Dios te plantó. Y tú has levantado falsos contra tu pastor. Has levantado falsos contra tu líder mayor. Has levantado falsos contra tu co-líder, o como queramos decirle, contra aquel que está mano a mano contigo. Mientras tú no te arregles con Dios, el ministerio en el cual tú estás plantado se va a estancar. Repito, esto siento algo muy fuerte y no sé quién va a ver este video más adelante, no sé quién va a ver este contenido más adelante. Pero si tú eres uno de los que está viendo este contenido en este momento, si tú estás en un ministerio, si tú eres cabeza de un ministerio, si tú eres parte de un equipo pastoral, si eres parte de un equipo ministerial, y ese ministerio está estancado, y tú has levantado falsos contra uno de tu equipo, ponte a cuentas con Dios. Porque mientras no te pongas a cuentas con Él, no va a avanzar ese ministerio. Es injusto, sí podemos decir que es injusto. Pero si tú eres parte fundamental de ese ministerio, es para que tú también te alinees a lo que Dios quiere en ese ministerio. Y eso pasó con María. Dice la palabra de que el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Hasta que María no pasó el proceso, los 7 días de su castigo, el pueblo no pudo seguir avanzando. Y este es el mensaje que nos deja el día de hoy. De que no nos levantemos en contra de nuestros superiores. Si están haciendo cosas indebidas, están haciendo cosas malas, oremos por ellos. Para que Dios haga la obra y puedan recapacitar. Pero recordemos, si Dios los ha puesto como cabeza de nosotros es por algo. Aunque muchas veces no estemos de acuerdo en su caminar, en sus decisiones. Pero seamos de bendición, no seamos de tropiezo para las demás personas. Así que espero que este mensaje haya sido bendición para tu vida y les invito a compartir este material. Y les veo pronto en un nuevo video. Les espero el próximo fin de semana con un video nuevo, con una enseñanza nueva. Y que Dios les bendiga, les guarde y que tengan un placentero día. Y nos vemos pronto. Que Dios les bendiga.